Permítame, doctor, que a un compañero no le conecta. No hay problema. Hola, buenos días, no sé si me escuchan. Sí te escucho, Gabriel. Sí, ¿verdad? Bueno, voy a empezar. Mi nombre es Denis Gabriel Pérez Flores. Mis compañeros se van a presentar también. Buenos días, doctor, compañero. Mi nombre es Mario Alexis Martínez Valle. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Abel Josué Díaz Rivas. Ok, a ver. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Alba Giselle Rodríguez Ávila. Buenos días, doctor y compañero. Mi nombre es Melvin Valesca Salgado Reyes. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Fernando José Argueta Hernández. Buenos días, Fernando. Nosotros formamos lo que es el grupo número 2 y les vamos a estar hablando sobre lo que es la anatomía regional del hombro, de la axila y del brazo. Como primer punto yo voy a comenzar hablando sobre lo que es la anatomía regional del hombro. Se dice que el hombro es una región que está, por así decirlo, conectada con lo que es el tronco, y el hombro tiene tres huesos que lo ponen, lo cual es la escápula, la clavícula y la extremidad proximal del húmero. Dos de estos huesos, los cuales son la escápula y la clavícula, hacen que se forme lo que es el cinturón escapular. Los músculos superficiales que esto lo componen serían lo que es el trapecio y el deltoides. Este, Más que todo cuando se forman hace que tengan un contorno muscular más suave y están conectados con lo que son la clavícula y la escápula. Detalladamente les voy a estar hablando sobre los tres huesos que les mencioné anteriormente y vamos a comenzar hablando sobre qué es la clavícula. La clavícula es un hueso largo y delgado que tiene forma de S, como logran notar aquí. También está compuesto por lo que es la extremidad acromial, donde insertan lo que es la articulación acromioclavicular, también lo que es la tuberosidad o tubérculo coronodeo, y también lo que es la carilla articular externa. Este, Tiene, por así decirlo, una función muy importante, que es lo que es mantener lo que son los hombros más alineados, y también hace de que tengan una conexión con lo que es el miembro superior y el tórax. Ahora bien, les voy a mencionar sobre la escápula. La escápula, como pueden ver, tiene una forma triangular, también es un hueso grande y es plano. Aquí están lo que son las diferentes partes de lo que son la escápula. Tiene tres ángulos, los cuales son superior, lateral, inferior. Tiene tres bordes, perdón, los que son superior, inferior y medial, si no me equivoco. Y también tiene dos superficies, los cuales son los costa y posterior. Ya como último hueso está lo que es el extremo proximal del húmero, lo cual se compone con lo que es la cabeza del húmero, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el tubérculo mayor y lo que es el tubérculo menor. Eh, ya hablándoles un poco sobre lo que es las articulaciones, se componen de tres articulaciones, los cuales son lo que es la articulación glenohumeral,
articulación acromioclavicular y la articulación esternoclavicular. Estas dos articulaciones, las cuales son las articulaciones acromioclavicular y esternoclavicular, unen lo que son los, así decirlo, los huesos de la cintura escapular entre sí y con lo que es el tronco. La combinación de estos movimientos hace que, por así decirlo, el escápula se coloque en diferentes posiciones y tenga un mayor rango superior. La articulación acromioclavicular, o sea, aquí está lo que es la articulación acromioclavicular. También tiene una superficie sinovial y la cual se encuentra en la superficie medial de acromión. También tiene una carilla similar ubicada en lo que es el extremo acromial. Tiene una función que también es de tener un mayor rango de movimiento en lo que es los planos anteroposteriores y posterior. Y les voy a estar mencionando sobre lo que es la articulación esternoclavicular, que sería esta de acá. Tiene la función de permitir lo que es el movimiento de la clavícula en todos los planos, también anteroposteriores y verticalmente, aunque también produce cierto grado de rotación. La articulación esternoclavicular está rodeada por lo que son una cápsula articular, donde se encuentra reforzada por lo que son 4 ligamentos, los cuales son los ligamentos posterior y anterior, el ligamento interno clavicular y el costoclavicular. Los ligamentos glenohumerales. Permítanme. La articulación, la articulación glenohumeral también es de un tipo sinovial, y anartrosis, o sea, efenoides. Más que todo está articulado en la forma entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. También consiste en dar una estabilidad en los huesos. Esa estabilidad se estabiliza por lo que es los manguitos rotadores. Y por último, les voy a estar mencionando sobre lo que son los músculos. Los músculos que lo componen serían, como anteriormente les mencioné, la de la parte superficial, sería lo que es el músculo trapecio y el deltoides. También se le unen lo que son el elevador de la escápula y el romboides menor y el romboides mayor. El trapecio, aquí está una imagen de lo que es el trapecio. Es un ligamento, es un músculo, perdón, que tiene una función que es como elevar lo que es el hombro y también rotar un poco lo que es la escápula, que aumenta también lo que es el alcance en el sentido superior y está inervado por lo que es el nervio accesorio. Como segundo punto les voy a hablar sobre lo que es el músculo deltoides. Este músculo deltoides es un gran músculo de forma triangular, si pueden lograr ver aquí, de forma triangular, cuya base se inserta en lo que es la escápula y también en la clavícula. La principal función que tiene este músculo es de que forma la aducción del brazo y está inervado por lo que es el nervio axilar. Está lo que es el músculo elevador de la escápula, que lo voy a mencionar aquí. Se origina en lo que es la apófisis de las vértebras C1 y C2 y este músculo elevador de la escápula está inervado por lo que es el nervio dorsal y también por los nervios raquídeos C3 y C4. Ya por último les voy a estar mencionando sobre lo que son los músculos del romboides mayor y el romboides menor, los cuales serían estos que están aquí. Estos músculos se insertan en lo que es la columna, se insertan en lo que es la columna vertebral, se descienden en el sentido lateral para insertarse en lo que es en el borde medial de la escápula e inferior y en inserción elevador de la escápula. El romboides menor y el romboides mayor tienen como función lo que es contraer y elevar la escápula. Y bueno, esa sería mi participación. Los dejo con mis compañeros. Muy bien, Gabriel. Bueno, buenos días. Continuando con la exposición, me corresponde hablarles de lo que es la entrada de la axila. Aquí, como podemos observar, la axila, ¿qué es en sí?
La axila es la zona del cuerpo humano que se encuentra por lo que es debajo de la unión del hombro y el brazo. En esta zona comúnmente crece lo que es vello tanto para hombres y mujeres en lo que es la etapa de la adolescencia. Esta zona es muy propensa a contraer lo que es o acumular mal olor debido al contacto o del sudor con las bacterias existentes de la piel. Pero para ello existen diferentes mecanismos para poder lo que es reducir o incluso evitar este mal olor, como podría ser la asepsia y lo que es productos desodorantes. En sí, la axila posee lo que es un continente y un contenido. El continente está dado por lo que son las paredes que rodean la región, o sea, los músculos, y su contenido, que sería la vena axilar, la arteria axilar, y lo que es los troncos secundarios del plexo braquial. La axila es la región o cavidad que tiene una forma piramidal y limita por lo que es la parte superior con la fascia axilar, por la parte inferior con lo que es la articulación glenohumeral, que anteriormente mi compañero mencionó, que es de la cavidad glenoidea con la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero. Y está ubicada entre la pared lateral de lo que es el tórax y el brazo. En sí, esta está formada por la escápula, clavícula y el húmero. En la clavícula y la escápula, cuando se unen, esta forma lo que es la cintura escapular. Y en los límites de la axila tenemos lo que son tres paredes: la pared anterior, la pared medial, la pared lateral y la pared posterior, que esa mi compañero más adelante hablará de ella. En la pared anterior tenemos lo que es el pectoral mayor. En el pectoral mayor, que es este, como podemos observar en esta imagen, este músculo se origina a lo que es a la mitad medial del borde anterior de la clavícula. En la cara anterior de lo que es el esternón, sus 6 primeros cartílagos costales y apenurosis del oblicuo externo, para luego insertarse en lo que es el labio externo o lateral de la corredera bicipital, también conocida como surco intervercular del húmero. Continuamos con lo que es el siguiente, que es el pectoral menor. El pectoral menor, este es un músculo delgado y triangular que se encuentra o está situado debajo del músculo pectoral mayor. Este se origina mediante 3 lengüetas tendinosas en el borde superior, que podemos observar, estas 3, termina en un tendón aplanado que se inserta en la parte anterior del borde interno de la apófisis coracoide. Continuamos con lo que es el músculo subclavio, que es este. Este músculo subclavio es de forma cilíndrica. Este se origina en la unión de la primera costilla con el primer cartílago costal y se inserta en lo que es la cara inferior de la clavícula. Esta articulación, su función, es hacer descender la clavícula y el hombro. También estabiliza lo que es la articulación esternoclavicular y se encuentra inervado por el nervio subclavio que procede de lo que es el plexo braquial. Es irrigado además por lo que es la arteria subclavia. Tenemos 2 fascias, la fascia pectoral, que es esta, y la fascia clavipectoral. En la fascia pectoral es una lámina delgada que se cubre la superficie del pectoral mayor y esta envía numerosas prolongaciones entre sus fascículos. Está adherida en la línea media al frente de lo que es el esternón, arriba a la clavícula lateralmente y por debajo de lo que es la fascia del hombro axilar y el tórax. Y con la fascia clavipectoral. En esta fascia es una lámina fibrosa que se extiende de lo que es desde la cara inferior de la clavícula hasta la fascia axilar, envolviendo a los músculos que son el subclavio y el pectoral mayor. Con los fines didácticos se pueden describir 3 segmentos de esta fascia.
De superior a inferior, el primer segmento envuelve al músculo subclavio. El segundo se ubica entre el borde inferior del músculo subclavio y el borde superior del músculo pectoral mayor. Y su tercero envuelve lo que es en específico al músculo pectoral menor. En este sector superior, la fascia se inserta en la cara inferior de lo que es la clavícula y se divide en dos láminas, la anterior y posterior, que envuelven al músculo subclavio. En la lámina posterior se fusiona con la fascia cervical, hacia medial se fusiona con la fascia de los dos primeros espacios intercostales, insertándose sobre lo que es en la primera costilla, medial al músculo subclavio. Hacia lateralmente se hace gruesa y más densa, y esta se inserta en la apófisis coracoide, fusionándose con el ligamento coracoclavicular. De manera lateral se fusiona con la fascia de envoltura de la cabeza corta del músculo bíceps. Una vez llegadas al borde inferior, este músculo subclavio, las dos láminas anterior y el posterior se fusionan en uno solo. En su pared medial tenemos lo que es los músculos intercostales y el músculo serrato mayor. El músculo intercostales, de la primera a la cuarta costilla, los músculos intercostales y el serrato. Los intercostales, que son estos, son músculos entre las costillas. Durante la respiración, estos músculos normalmente se contraen y jalan la caja torácica hacia arriba. El tórax se expande y los pulmones se llenan de aire. El tiraje intercostal se debe a la reducción en la presión del aire dentro de lo que es el tórax. El músculo serrato mayor o anterior es un músculo que se encuentra situado en la cara lateral de la superficie del tórax. Este se origina con 9 digitaciones en las 9 costillas superiores, como podemos observar aquí, desde la primera hasta el número 9. Y se insertan en el borde medial de lo que es la escápula. Continuamos con lo que es la pared lateral. En la pared lateral se encuentra el húmero y el músculo coracobraquial. En el húmero, que podemos observar en esa imagen de abajo, es el hueso más largo de la extremidad superior. El brazo se articula en la parte superior con la escápula por medio del hombro y con el cúbito y el radio por medio de la articulación del codo con el extremo inferior. Con el músculo coracobraquial, que es este, el coracobraquial se localiza en la región anterior del brazo, originándose junto con la cabeza corta del músculo bíceps, el bíceps braquial, perdón, en el proceso coracoides, manteniendo lo que es una estrecha relación con el nervio músculo cutáneo, responsable de lo que es la inervación de los músculos de esta región. Hasta aquí sería mi participación. Continúa mi compañero Abel, continuando con la pared posterior. Muy bien, Mario. Bien. Bueno, tengan cada uno de ustedes nuevamente muy buenos días. Yo voy a continuar hablándoles sobre la pared posterior, el suelo de la axila y el contenido de la axila. Empezando primeramente por la pared posterior, esta se va a formar por los siguientes músculos. Si bien observamos en esta imagen de acá, está el músculo subescapular, está el redondo menor, que es este que está acá, y está el dorsal ancho y la cabeza larga de lo que sería el tríceps. Estos 4 músculos son los que van a formar la pared posterior. Bueno, a continuación en esta imagen podemos observar que en esta zona muy importante de acá se van a formar 2 triángulos y un cuadrilátero. Este triángulo que se observa en esta parte de acá se va a llamar triángulo homotricipital. Este triángulo de acá se encuentra delimitado por lo que sería el redondo menor, hacia arriba del redondo menor, hacia abajo de lo que sería el redondo mayor y hacia afuera por lo que sería la cabeza larga de lo que es el tríceps.
Bueno, además de eso podemos observar que, no sé si observan en esta parte de acá, que está, ¿cómo se los podría decir? Que esta, o sea, esta arteria de acá pasa por lo que sería, le da paso a lo que sería a la arteria que se le conoce como arteria circunfleja escapular. Ahora tenemos este otro triángulo que se encuentra en esta parte de acá. Este triángulo se le llama, no, sería el cuadrilátero, perdón. Este cuadrilátero de acá se le conoce como cuadrilátero homotricipital. Este cuadrilátero se va a estar delimitado por lo que sería entre el redondo menor, que es este de acá, el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps y el húmero. Entonces, este cuadrilátero va a dar, o sea, por aquí va a pasar lo que sería el nervio, no sé si lo observan, el nervio circunflejo, nervio axilar, y también está acompañado por lo que sería la arteria, que está de color rojo de acá, la arteria circunfleja humeral posterior. Sí, así sería. Entonces, esto sería lo del cuadrilátero. Ahora pasamos, también se me olvidó decirles que también por aquí va a pasar la vena satélite. Ahora tenemos el último, que es este de acá abajo. Este triángulo de acá abajo se le va a llamar triángulo humerotricipital. Bueno, en este triángulo de acá abajo va a estar delimitado por lo que es hacia arriba por el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps y el húmero. En este triángulo de acá, este no se va a encontrar perforado como sucede en estos otros triángulos. En este solo va a pasar, o sea, aquí en el fondo solo se ve pasar lo que es el nervio y la arteria braquial profunda. Esto sería en base a lo que sería la pared posterior. Ahora pasamos a lo que sería el suelo de la axila. Bueno, el suelo de la axila, o sea, en la base del hueco axilar, esta se va a formar por lo que sería la piel y la fascia axilar. Bueno, en este caso, esta va a estar como formada por lo que se los había mencionado, la piel y la fascia axilar. A nivel de esta existe lo que se da gran cantidad de lo que es el tejido adiposo. Además de eso se forma también, o sea, un sinnúmero de lo que son las glándulas sudorípadas, glándulas sebáceas y también el otro era folículos pilosos. Bueno, entonces es muy importante recordar que la fascia axilar, que es la que tenemos a este nivel de color gris acá, que es una dependencia del ligamento suspensorio de la axila, que el cual esta se une con la fascia de los músculos del pectoral mayor. En ambas estructuras se da el ligamento suspensorio de la axila, o también se le puede llamar como ligamento de Yerdi, que proviene de lo que sería la fascia clavipectoral. Y tenemos a la fascia del pectoral mayor. Entonces ambas estructuras en este caso se van a unir para formar lo que sería este tejido que observamos acá, que va a corresponder a lo que sería la fascia axilar y va a formar lo que sería el suelo de la axila. Y por último tenemos al contenido, el contenido de la axila. Bueno, podemos observar en la imagen que el contenido del hueco axilar se encuentra inmerso en lo que es esto del tejido adiposo. Estos elementos de la fosa axilar se disponen en su centro constituyendo un paquete de básculo nervioso. En algunos libros lo describen como vías de conducción de lo que sería la axila. Y este paquete vascular nervioso va a estar formado hacia adentro de lo que sería la vena axilar y hacia afuera por lo que sería la arteria axilar. Y rodeando a ambos vamos a tener a los cordones del plexo braquial. Y esto sería mi participación y quedará mi compañera Giselle con ustedes. Muy bien, Abel. Muy bien. Bueno, buenos días. Vamos a disculpar si hay un poquito de interferencia, pero es que está lloviendo.
Bueno, yo voy a hablarles sobre los músculos y los huesos del brazo. Primero, tenemos que saber que el brazo es un segmento corporal que va a estar compuesto por estructuras óseas, nerviosas, neumáticas. Entonces, primero voy a pasar a hablarles sobre lo que son los músculos. Vamos a tener al brazo en dos regiones, que sería la región anterior y la región posterior. En la región anterior vamos a tener tres músculos, que sería el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial anterior. Y en la región posterior vamos a tener al tríceps braquial y se va a dividir en tres porciones, que sería la cabeza larga, el vasto lateral y el vasto medial. El bíceps braquial se va a dividir en dos porciones, que sería la cabeza larga y la cabeza corta. Voy a pasar a explicarles primero sobre lo de la región anterior. Tenemos al bíceps braquial. Ya su nombre nos da a entender que son dos cabezas. Entonces, tenemos al bíceps braquial la cabeza medial, que sería la cabeza corta, y la cabeza lateral, que sería la cabeza larga. Yo sé que esto puede ser confuso. Aparentemente la cabeza larga se ve corta y la cabeza corta se ve larga, pero ya en un momento vamos a entender por qué es así. El origen de esta cabeza, de la cabeza corta, se da en la apófisis coracoides de la escápula, y el origen de la cabeza larga se da en el tubérculo supraglenoideo del escápulo, es decir, que este se introduce por todo lo que es la corredera bicipital y queda atrapado en esta zona que sería entre el troquíter y el troquín, y esta parte que sería el ligamento transverso del húmero y la bolsa subacromial. Entonces este se introduce y luego vemos que acá ellos se unen y se van a insertar en este tendón, que sería el que está en la tuberosidad del radio. A través de esta aponeurosis que vemos acá, que es la aponeurosis bicipital, entonces si este tendón pasa por lo que es la tuberosidad del radio, como aquí tenemos el origen, esta sería la parte que, bueno, esta sería básicamente la parte que no se va a mover cuando este músculo se contraiga. Este está insertado en el radio del antebrazo, entonces quiere decir que lo que va a hacer es levantar el antebrazo, llevarlo hacia arriba. Entonces, este es un movimiento de flexión, decimos de flexión del antebrazo. Este músculo también tiene como flexión y supinación, pero su función principal es la flexión. Ahora les voy a mostrar como un poquito más claro lo que les mencionaba hace un momento. Que acá ya tenemos como una vista más clara. Acá vemos la cabeza larga, que es la que se ve corta en el esquema que les acabo de mostrar. Esta entra por lo que es la corredera bicipital, aquí la podemos ver, pasa por encima de lo que es la cabeza del húmero y se inserta en lo que es el tubérculo supraglenoideo, el escápulo. Luego voy a hablarles sobre el músculo coracoides, que lo tenemos en esta parte de acá. Este músculo ya nos dice como bien claro cuál es su origen y cuál es su inserción. Su origen lo tenemos en común con un tendón, con el tendón del bíceps braquial, que es el que les acabo de explicar, que es acá que lo podemos observar. Entonces, este es su origen y acá está su inserción, que sería, él se inserta en la diáfisis humeral. Y algo bien como interesante o característico de este músculo es que es atravesado por un nervio, que es el nervio musculocutar, que lo podemos observar en esta parte, ahí lo está atravesando. Entonces luego tendríamos al braquial anterior o braquial. Bueno, este músculo tiene su origen en la diáfisis humeral y se inserta en la parte del cúbito. No me acuerdo muy bien cómo se llama esa zona, pero bueno, se inserta en esa zona. Ahí es su inserción y ese es su origen en la diáfisis humeral. Luego pasaría a hablarles sobre el músculo que tenemos en la parte posterior de nuestro brazo, que es el tríceps braquial. Ya bien su nombre lo dice, el braquial, tres cabezas. Entonces, tenemos la cabeza larga, que su origen es en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Tenemos al vasto lateral o vasto externo, que su origen es en la diáfisis humeral. Y luego vamos a tener como una vista más profunda de este.
vamos a hacer como una vista más profunda de este, que sería acá. Aquí está el vasto medial, en esta zona de acá. Y luego, bueno, tendríamos, ya les muestro más claro porque creo que no se está viendo muy bien. Bueno, tenemos las tres porciones del tríceps, vasto medial, vasto lateral y de la cabeza larga. Estos confluyen con el tendón tricipital, que es este tendón que podemos observar en esta parte. Entonces, este se inserta en el olecranon del cúbito. Entonces, este músculo lo que hace es como extender el antebrazo. Por eso es que es totalmente como antagonista. Este músculo va a tener tres cabezas, da origen al tubérculo glenoideo. El surco de la radial se origina por encima del surco del vasto externo. Y pues eso sería de la información sobre los músculos. Ahora yo pasaría a hablarles sobre el esqueleto óseo del brazo, que ya sabemos que es un hueso largo, que es llamado húmero. Entonces, en esta zona que tenemos acá arriba, en esta parte de acá, vamos a tener que estar articulada con un hueso plano, que es la escápula. Y acá abajo vamos a tener que estar articulada con el radio y el cúbito. La articulación que vemos acá en la parte de arriba es una articulación de tipo móvil, de tipo esférica, o en artrosis. Y la articulación del húmero con el radio es de tipo condiliar. Y la de, bueno, también antes que se me olvide, no olvidemos que el radio está en dirección del dedo pulgar acá, y el cúbito lo tenemos acá, donde está el meñique. Entonces, continuando, la articulación del húmero con el cúbito es de tipo tropiar y también es una articulación móvil, como les mencionaba. Entonces, el húmero con la escápula va a permitir movimientos de lo que sería aducción, que es levantar el brazo, y aducción. Luego tendríamos la extensión, que sería hacia atrás, y la extensión, que sería hacia adelante, regresar. También nos permite movimientos de circunducción, que es básicamente realizar este movimiento. Y tenemos también la pronación y supinación, que es esto, básicamente. Y pues esta sería como mi presentación. Muy bien, Giselle. Muy bien. Bueno, doctor, yo le voy a hablar sobre las arterias, venas y lo del plexo braquial. Muy bien. Bueno, para empezar, daré inicio con lo de las arterias. No sé si tienen su atlas a la mano para que vayan viendo las figuras y puedan entender mejor. Están en la página 344 y 345 del atlas de anatomía, que están acá. Aquí las tengo señaladas y se las iba a mostrar, pero no se logran ver bien los nombres y eso. Entonces, las tengo acá y así se las voy a ir mostrando. Para empezar, hablaremos sobre el origen de las arterias. Y las arterias, o sea, para tener en claro el origen tenemos que irnos a la cavidad cardíaca, que es donde se originan estas, que está acá. Ahí. Esta es la arteria, ¿cómo se llama? Aorta, que es esta chiquita de acá. Y esta tiene un arco aórtico. De este arco aórtico salen estos troncos, que son los que van acá arriba. Perdón, ahí. Estos troncos son los principales, que es el tronco brachiocefálico. Brachiocefálico porque va a irrigar en el lado del brazo, y lo cefálico, que es para la cabeza, ¿verdad? Entonces, del brachiocefálico se van a crear ramas de irrigación para lo que es el brazo y también hacia la parte cefálica. Entonces, esta es la carótida común, que es este huequito que está acá arriba. No sé si se mira bien. Ahí, ese
es la carótida común y esta es la arteria subclavia, que también están igual en el lado izquierdo. Bueno, para una mejor comprensión se los voy a dividir en ciertas, ¿cómo se llama?, regiones. Empezaremos por la que es la rama de la arteria subclavia, que están en la página 345. Ahí dice rama de la arteria subclavia y, bueno, ahí están señaladas las que les voy a mencionar. Tenemos entonces la arteria subclavia, que es rama del tronco brachiocefálico derecho, que es lo que sale de la arteria aorta, y también tenemos la carótida común, que también es rama del tronco brachiocefálico. De aquí entonces sale la arteria vertebral, que es la que está arribita, y de la vertebral va en dirección hacia la vértebra, hacia la parte cefálica, que es la cabeza. De la bifurcación entre la subclavia y la carótida sale la arteria torácica interna, que es la que está aquí abajo, es la que está aquí abajo, ahí. Esa es la arteria torácica interna, también conocida como mamaria interna, que va a hacer irrigación desde esa parte superior, va a descender hasta la mamaria y va a irrigar en ella. Es bastante importante en lo que es el cáncer de mama y las operaciones que se pueden dar, como que se ponen implantes y eso. Entonces es bastante importante en esa área. Luego de la arteria torácica interna, que está ahí, pasaríamos a la subclavia, otra vez, que va a dar origen al tronco tirocervical, que origina en la tiroidea interior, que irriga la tiroides, que es el que está, esa arteria, es la puntita de ese arco que se forma ahí, la tiroidea interior. Luego de la tiroidea interior, está lo que es la arteria importante de la región, que es la supraescapular, que se origina desde el tronco tirocervical, y otro tronco es el costocervical, que se encuentra acá, ahí, tronco cervical, costocervical, que va acá, de acá para acá. Y por último, lo que sigue de la subclavia, que después de pasar por la clavícula, es la arteria axilar, que, bueno, ahí está señalada esa. Es la arteria axilar. Luego pasaríamos a una región, bueno, está ahí al lado, que se llama la arcada de la escápula. Ahí tengo señaladas las que voy mencionando, pero es que me cuesta como poner el dedito en la cámara porque es como que sale volteado, entonces veo todo raro. Pero están ahí señaladas para que no se pierdan y pues espero estén viendo el libro para que vayan entendiendo mejor. Ahí. Creo que ahí se ve, ahí. Bueno, aquí tenemos la región escapular. Tenemos entonces aquí la arteria subclavia, que a partir de ella se genera la vertebral y el tronco tirocervical, que se lo mencionaba anteriormente. Que también, como les mencionaba, el tronco salía de la arteria supraescapular, que también se origina de la transversa del cuello, que va a seguir como la dorsal de la escápula, que va a irrigar en toda esa región medial de la escápula. Ay, perdón, les tenía la otra imagen. Bueno, es esa es la dorsal. Esta es la que va a irrigar en toda el área medial, la dorsal de la escápula. Ahí. Entonces, vámonos a la subclavia que sale del axilar, y la axilar sale esta ramita que es la subescapular, que es una ramita ahí que se ve en la axilar, la subescapular, que es ese arco que se mira ahí, ese arco. Entonces,
Esa es la subescapular que va a formar ese arco, que antes, claro, será como el tronco dorsal, que es lo que va para abajo. Y también se va a bifurcar y va a dar a esta rama que es la circunfleja de la escápula, que se va a juntar con la supraescapular, perdón, y va a formar este arco. Luego nos vamos a una región axilar, que, bueno, esta parte no está como delimitada en el libro, pero en la página 345 sale todo lo que es desde aquí hasta la parte de los dedos, y ahí más o menos, bueno, están los nombres. Hay algunos que faltan, pero se los voy a mencionar y mientras ustedes se van guiando, que espero de verdad estén viendo el libro, porque si no, no va a servir de nada. Ahí. Pues entonces está la arteria principal de esta región, que es la axilar. Algunas ramas de importancia son la circunfleja humeral anterior y posterior, que se divide en dos. Ahí está señalada como dos ramitas. Así como la circunfleja humeral anterior. Bueno, de aquí nos vamos a dos circunflejas que salen del axilar. Tenemos también lo que se había mencionado ya, que es la subescapular, que va hacia la región escapular. Y cuando se va hacia la región del brazo, entonces se va a irrigar en la arteria braquial profunda. Y claro, tenemos la principal, que es la braquial. Perdón. Esta, la braquial y la braquial profunda, que es la que está arriba. Que estas también son parte importante en lo que es la región braquial. Entonces, la delimitamos aquí también y marcamos la arteria principal, que antes se había mencionado, que es la braquial, que se encuentra un poquito abajo, y la braquial profunda. Tenemos también que sale la braquial profunda y sigue como una colateral radial, porque se encuentra en la pared del radio. Y la braquial también genera otra rama llamada la colateral cubital, que se encuentra en la pared del cúbito, porque el hueso que va después de acá del húmero, que lo explicaba mi compañera Giselle, que es el que está en el antebrazo, se divide en dos regiones, que es la región radial y cubital, que la radial ella dijo que va del hueso, perdón, del dedo gordito, y del meñique va la del cúbito. Entonces, tenemos acá, y estas dos, bueno, se crea un arco entre esas dos, que este arco se va a pasar a llamar la colateral medial. La bifurcación entre la radial y la cubital se da gracias al recurrente radial, que está ahí señalado, que está en uno de los huesitos que conforman el codo. Y asimismo, demarcando las arterias radial y cubital, por ende tenemos una recurrente radial, que existe, bueno, no, si tenemos una recurrente radial, por ende existe una recurrente cubital, porque se van a delimitar en ambas áreas, radio, cúbito, y así como tenemos una colateral radial, tenemos una colateral cubital. Están aquí y esta se va hacia la braquial, pero primero pasa por la colateral cubital. Después está la región del codo, que es ahí. La región del codo donde existe la bifurcación entre la arteria braquial y la arteria radial y cubital. Señalamos entonces la recurrente radial y la radial que sale de la bifurcación y la cubital que también sale de la bifurcación y la recurrente cubital, por ende, porque bueno, están conectadas prácticamente. Esa que está ahí en el medio es la interósea común, que sale de la arteria cubital, que luego pasará a bifurcarse en la interósea posterior y anterior, que está en la parte del antebrazo, que es esto. Como bien sabemos, las arterias, como bien sabemos, las arterias principales que irrigan son la radial y la cubital. Esta es la interósea común, que se bifurcará posterior y anterior, o sea, tiene dos divisiones. Y va a seguir entonces como un arco palmar superficial que después tendrá conexión con la arteria radial, y lo mismo también hay un arco palmar profundo. Esto sería lo de las arterias y pasaría a lo de las venas.
que hice unos dibujos de vista superior y profundo de las venas. Entonces, bueno, creo que me voy a poner así, sale mejor. Pero primero, bueno, empezamos con las venas de las manos. ¿Y por qué empezamos con las venas de las manos? Pues simplemente por el hecho de que el sistema venoso es totalmente distinto al sistema arterial. Y el sistema venoso es el encargado de transportar la sangre pobre en oxígeno y rica en dióxido de carbono hacia el corazón. Está acá. Primero, esta es una vista superficial de las venas de la mano. Empezamos por las digitales palmares, que son estas, y luego irrigan en los intercapitulares, perdón, que son los del hueso de los metacarpianos. Y después nos vamos a los arcos del venoso palmar, que es esta. En una vista anterior, bueno, profunda, perdón, tenemos los metacarpianos palmares, que son estos que se encuentran aquí, y el arco venoso profundo. Luego nos vamos a las venas del antebrazo. Y tenemos entonces una vista superficial. Está la mediana del codo. La mediana del codo se crea de la unión de la cefálica con la... Ay, ¿cómo se llama? La cefálica con la... ¿Me puede recordar? Basílica. Con la basílica, gracias. Bueno, entonces la mediana del codo sale de la basílica que se encuentra en un lado anterior, en el antebrazo, y pasa a bifurcarse con la vena cefálica que se encuentra de un lado posterior. Y eso se crea la mediana del codo, que más adelante se lo voy a explicar bien. Después está la mediana del antebrazo, la cefálica, la mediana basílica y los perforantes. En una vista profunda nos encontramos con los cubitales, la interiosa anterior y los radiales. De ahí nos vamos al brazo, que se encuentran las braquiales en la vista profunda. Después nos vamos a la parte del hombro, que aquí se encuentran lo que son el hiato de la basílica, la cefálica y el surco dectopectoral. Y se llama surco dectopectoral porque está el músculo deltoides y el pectoral mayor, que es por donde pasa la vena axilar. Y después nos vamos a una vista profunda. Está la subclavia, la axilar, la torocapopigástrica y la torocapodorsal, que pasa a ser la toracodorsal pasa a irrigar en la vena axilar y la axilar pasa a irrigar en la subclavia. Y luego de esto nos vamos otra vez a lo que es el corazoncito. Y tenemos que la subclavia va a juntarse con la yugular, que la yugular es la vena, esta venita que va hacia acá arriba. Bueno, acá, que va hacia acá arriba. Ahí. Se va con la yugular interna y externa y pasa a juntarse con la subclavia del lado izquierdo, y la unión de ambas crea la vena cava superior, que drena, que bueno, esta es la vena cava superior, que ya conocemos, y drena aquí, que es la aurícula derecha. Y eso entonces sería lo de las venas del miembro superior. Lo que les iba a explicar con respecto a lo de las venas y la arteria cefálica, era que, bueno, lo más cercano que yo tengo aquí en mi casa a una base anatómica son mis brazos. Entonces pasaría a explicarles con mi brazo derecho el recorrido que hacen las venas y las arterias. Permítanme. Pondré esto por acá.
Y bueno, está aquí. Creo que aquí van a alcanzar. A ver, así. Bueno, entonces aquí, para marcar desde el brazo a la mano, primero les voy a dar una retroalimentación de los huesos ya antes mencionados, por los cuales pasan estas arterias y venas. Esta del hombro al codo es el hueso húmero y del antebrazo lo componen dos huesos, que es el radio y el cúbito. Entonces aquí están las manos, que están los carpios, que son estos, los metacarpianos y los que sobran son las falanges. Las venas se las voy a dar de color azul y las arterias de color rojo. Bueno, entonces, la basílica, como les decía, se encuentra de una vista anterior, que sería desde acá hasta acá. Y la cefálica va de acá hasta acá. Entonces, como les decía, esta basílica pasa a irrigarse con la cefálica y crea aquí la unión, que es la vena, perdón, que les mencionaba anteriormente, que es la mediana del codo. En este punto exacto, aquí, es donde las enfermeras o laboratoristas nos sacan sangre, que van a presionar aquí o aquí dependiendo de cómo se marque la vena, teniendo aquí la liga. Entonces, la cefálica sigue su trayectoria, claramente, que va acá, hasta los huesos del carpio, que llega acá. Y cada uno tiene su vena, ¿verdad? Entonces, de aquí, volviéndonos anteriormente, está la cefálica, no, perdón, la cefálica, y sigue su trayectoria también hasta llegar a los carpianos, metacarpianos, y sigue. Luego, abajo de la vena cefálica se encuentra la arteria humeral, que sería esta parte de aquí, la humeral, que se divide en dos también, que es la arteria, o sea, cuando ya vas aquí, al antebrazo, se llama arteria radial. Después de esto, esta pasa a irrigar igual que la vena medial, pasa de este lado a este lado y sigue su trayectoria hasta los carpianos. Y se crean las ramificaciones del intercambio gaseosos. Llegan hasta acá y cada una tiene su arteria, su arteria, su arteria y su arteria. Y eso sería que espero le haya quedado un poquito más claro lo que son las arterias y venas principales, por así decirlo, del miembro superior. Y ya, por último, pasaría a lo que es el plexo braquial, que está acá. Bueno, el plexo radial está ahí dividido en ciertas áreas. El plexo braquial es un tema central en la parte de los nervios del miembro superior y lo vamos a dividir igual que hemos dividido las venas y las arterias en ciertas partes para que ustedes los puedan entender mejor, que fue lo que yo también hice para poder comprenderlo. Está formado desde la cervical número 4 hasta la torácica número 1. Y las raíces forman troncos, que son estos que nos siguen acá, esos, que son el SMI, que significa tronco superior, medio e inferior. Y luego están las tres divisiones, que están ahí, si se fijan, son A y P, A y P, A y P y A y P, que son anterior y posterior. Entonces, de ahí siguen los tres fascículos, que están ahí, que es el fascículo L, P y M, que significa fascículo lateral, posterior y medial. Si se fijan, todo viene conectado desde lo que son las cervicales y la torácica número 1. Entonces, para finalizar, están los ramos terminales,
Que para esto está una técnica que se llama Marbo, que son las iniciales de cada uno del nombre de los ramos terminales, que, bueno, dice que, como vi un video para poder entenderlo mejor, él dijo de que es una técnica que utilizaban antes para poder aprenderse o más bien recordar los nombres con lo de la inicial de cada uno. Está ahí, que es el músculo cutáneo, que por eso es la M, el axilar, el radial, el mediano, el cubital, perdón, que ahora se llama ulnar, y por eso es el marbo. Y bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias por su atención y espero hayan comprendido el tema. Muy bien, Valesca, muy bien explicado. ¿Falta alguien más? No, doctor. Ahí estamos todos, ya. Vamos a ver qué les puedo preguntar. Es la parte que más les gusta, yo sé. ¿Cuál es el eslabón que existe entre el esqueleto axial o axil y el esqueleto apendicular? No sé si soy yo, pero es que se le escucha bien suavecito, entonces no le... ¿Ahora me escuchan? No, doctor, se le escucha bien suave. De veras, ¿Cómo suele ser? qué raro. ¿Y ahora? Hola, hola. Hola. Hola, yo sí le escucho ahí. ¿Sí me escucha bien? Díganme, por favor, si me escuchan bien, porque según yo tengo buen sonido. Sí, doctor. Ahorita sí. Ahorita sí. Pero bien suave. Bien suave. Sí. Permítanme, voy a ver qué es lo que sí tengo otra cosa activada. Voy a ver. Micrófono. Voy a cambiar de micrófono, permítanme. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahora sí, doctor. ¿Ahora sí? Sí. Ah, chivo. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, Sí, sí. doctor. Sí, doctor. Ah, Sí, chivo. doctor, sí, ya se le escucha. Fuerte, claro. Hoy fuerte y claro, magnífico. Ajá, ¿cuál es el eslabón que existe entre el esqueleto axil y el esqueleto apendicular? La cintura pelviana. ¿Perdón? La cintura pelviana. ¿De qué me han estado hablando ustedes? ¿De pelvis o de...? La clavícula. Ah, ¿quién dijo clavícula? Yo. Ahí. ¿Quién? Ah, Valesca, magnífico. Pero No, específicamente... no, fue Oh. Isel. No, aquí no hay puntos específicos para nadie. Aquí defendiendo el tema están. Defendiendo el No, tema. sí, pero ella fue la que lo dijo. Pero específicamente, ¿cuál es el eslabón? Sí, la clavícula es, pero específicamente, ¿qué articulación es? Pues vaya. No es la acromioclavicular. Acromio clavicular. ¿Seguro? Así como de meter las manos al fuego y decir que esa es. Pues en duda. Ah, pues sí. ¿Cuál será? Específicamente, ¿cuál será? ¿Qué es lo que une el esqueleto axil con el esqueleto apendicular? ¿Mm? No es la de la escápula. No. Ah, no. No. Sería la articulación esternoclavicular. Esternoclavicular, correcto. Ese es el eslabón que existe Sí. entre el esqueleto axil y el esqueleto apendicular. Y esta articulación, ¿de qué tipo es? Sinovial. ¿Por qué?
Ajá, ¿por qué? Sinceramente no me acuerdo. ¿Cómo no vas a saber, hombre? Tenés que saberlo si lo vimos en articulaciones. ¿Cuál es la característica de una articulación sinovial? ¿Que tiene qué? ¿Ah? ¿Qué es lo que tiene una articulación sinovial? A ver, Gabriel, ¿cómo se llama la cubierta externa? No es el tejido de la membrana sinovial. Sí, tiene membrana sinovial, pero ¿cómo se llama toda esa estructura? Ay. Ay, cápsula articular, la cápsula articular. Además, esta articulación tiene una característica especial, tiene un disco en medio, un disco articular. Vaya, magnífico. La clavícula es un hueso bastante fuerte, por decir así, y bastante expuesto. Es más, nos lo tocamos aún, hasta los que tenemos sobrepeso nos tocamos bien la clavícula. Pero tiene una parte que es la parte más, frágil. Los golpes y traumas casi siempre dan ahí. ¿Qué parte es? No es una articulación tampoco. ¿Perdón? ¿Cómo fue? No, me equivoqué. Creo que es la unión entre sus dos tercios medios. Exactamente. Medio y lateral. Exactamente. La unión del tercio medio y del tercio lateral es la parte más frágil de la clavícula. Y de todos estos huesos que hemos estado hablando, ¿cuál es el primero que se osifica? En el periodo embrionario. Yo sé que ya estamos con temas de macro, pero para recordar cuáles de todos los huesos que ustedes han tocado escápula, han tocado clavícula, han tocado húmero. ¿Cuál de estos tres es el primero que se osifica? Lo más, bueno, lo más relevante es que es el último que se forma. ¿Ven? De los huesos del esqueleto apendicular es el último que se forma, pero es el primero que se osifica. La clavícula. Pregunta de examen. La clavícula, ¿verdad? Clavícula. La clavícula, correcto. Vamos a ver. ¿Quiénes conforman el manguito de los rotadores? Primero, ¿cuántos son? ¿Cuántos músculos son el manguito de los rotadores? Serían 4. Son 4. ¿Cuáles son? El músculo subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Chivo, ya ven que Wikipedia sabe mucho. Se han hecho tan veloces para buscar en línea. ¿Cómo se llama? ¿Dónde la cápsula articular del hombro, o sea, de la articulación del hombro, donde se inserta? ¿Cuáles son sus puntos de inserción de la cápsula articular del hombro, de la articulación del hombro o de la articulación glenohumeral? ¿Cuáles son? En el húmero, vaya, por lo menos en el húmero, dígame, ¿dónde se articula? ¿Dónde se inserta? Se fijan en el cuello del húmero, recuerdo. Pero ¿en cuál de todos? Porque tiene dos. En el cuello anatómico. En el cuello anatómico. Ya que está, chivo, lo tenés listo, ¿eh? Vamos a ver. ¿Y cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? Va. Fácil. ¿Ah? Híjole. ¿Cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? Era nervio medial, radial, ¿Cuál otro? Músculo cutáneo. el mediano anterolateral. Músculo cutáneo y músculo axilar. Ahora, estas ramas terminales
del plexo braquial están relacionadas con la distribución de miótomos o con la distribución de dermátomos. Híjole. Híjole. Mm, ¿Se acuerdan de eso que lo vimos? Los dermátomos, la teoría de los dermátomos y la teoría de los miótomos. Entonces, sí. las ramas terminales del plexo braquial, ¿con qué se relacionan? ¿Con dermátomos o con miótomos? El mismo nombre se los está diciendo. Con el Dermátomos. muerto. Perdón, Fernando. Dermátomos. No, hombre, tampoco. O ya saben, es miótomo, ¿verdad? Ujú. ¿De dónde a dónde es el plexo braquial? De la ¿De qué? cuarta. Ah, ¿Ah? perdón. No es de la. ¿O ¿De qué? cómo? ¿Cuáles son las raíces del plexo braquial? Ajá. Ajá, empieza de la cuarta vértebra cervical y termina en la primera torácica. ¿Por qué dice que de la cuarta? Bueno, es que más bien empieza desde la 5, pero hay una cierta ramificación que va de la cuarta a la quinta. Entonces, por eso cuento la cuarta también. ¿Dónde vio eso usted de que hay una ramificación de la cuarta? Fíjense que lo vi en un video porque no me quedaba claro lo del plexo braquial en el libro del Atlas y busqué varios videos. Entonces, Muy bien, pero por ejemplo, en el libro que tienen de texto, lo encontró así. No, ¿verdad? No. No, está bien que investiguen. Esa es una variante. Realmente sí, así es una variante. Normalmente en anatomía, para no meternos en camisa de 11 varas, decimos que de C5 a T1. Pero realmente C4 en algunas ocasiones, no siempre. Depende tal vez de la literatura que la persona que hizo el video utilizó. Existe una ramificación, es una raicilla realmente, que colabora, se une a C5 y colabora con el plexo braquial, pero realmente Es un pedacito chiquito, la verdad. por eso dije No, raicilla, por eso dije raicilla, porque pedacitos de pastel. bueno, raicilla. Es broma, está muy bien. Vamos a ver, ¿cuáles son las articulaciones del hombro? Ajá. La acromioclavicular, la esternoclavicular y la glenohumeral. ¿Cómo fue otra vez? Decímela. La acromioclavicular, la esternoclavicular y la glenohumeral. Y la glenohumeral, correcto. Ahora, de todas estas, ¿cuáles presentan fácilmente luxaciones o subluxaciones? Bueno, primero pregunto, ¿qué es una luxación? En el argot médico van a oír algunos que dicen lujación, pero no es lo mismo. O sea, sí es lo mismo, lujación que luxación, pero es mejor decirlo como se escribe. Entonces, ¿qué es una luxación? Una separación. ¿Perdón? Como una separación. Es una separación momentánea. ¿Verdad? Lo que No, nosotros le llamamos dislocación, ¿verdad? no, porque No. una dislocación se mueve la estructura y queda movida. En una luxación se mueve la estructura, pero vuelve a caer en su puesto. El detalle está, o la molestia está, en el estiramiento que provoca en la cápsula, y eso es lo que provoca dolor. Entonces, de estas tres, y ya que lo mencionaste, hay unas que sí pueden tener dislocación, o sea, se queda movida y hay que hacer una corrección. Se llama corrección cerrada. En algunas se hace corrección cerrada, abierta. Pero vaya, hablando de luxaciones, ¿cuáles son de las tres que acaban de mencionar que pueden presentar luxación? La glenohumeral. La glenohumeral, correcto. ¿Y cuál otra? La acromioclavicular. Y la acromioclavicular. Ahora bien, la glenohumeral posee una estructura específica que asegura la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea a nivel articular. Es una estructura
No, no es intraarticular, forma parte de las articulaciones o de las estructuras accesorias de las articulaciones. ¿Cómo se llama específicamente esa estructura? Que asegura que la cabeza se mantenga dentro de la cavidad glenohumeral. De la cavidad glenoidea, perdón. ¿No serían dos ligamentos, doctor? No, no. Los ligamentos fijan, pero yo estoy diciendo una que asegura la integridad de la articulación glenohumeral, o sea, que la cabeza del húmero esté dentro de la cavidad glenoidea. Ustedes tuvieron que haber tocado las escápulas cuando estuvieron estudiando los huesos o para los cortos, bueno, para lo práctico. Si ustedes se fijan, la articulación, perdón, la zona glenoidea no es una cavidad. ¿Verdad? Si ustedes se fijaron en la escápula, no es una cavidad propiamente, como pudiéramos ver la fosa acetabular en el hueso coxal. No es el labrum. ¿Perdón? No es el labrum. Labrum, correcto, así se llama, labrum. Magnífico, magnífico. Vamos a ver una más. ¿Cuál es el punto específico que, perdón, voy a preguntar algo, ¿cuáles son las ramas de la arteria axilar? Ay, no puede ser. ¿Cuál es la más gruesa? ¿Mm? ¿No sería lo que es la torácica? ¿La torácica? ¿La torácica qué? Sería la zona escapular o la escapular inferior. No estoy segura. ¿Y la braquial es rama de la arteria axilar? Sí. Explícame eso, Abel. Sí, no sabría cómo explicarle, pero sí lo toqué en mi tema. Por eso pregunto, porque me lo mencionaron como una rama. ¿Es una rama? ¿O solo cambia de nombre? No sé si estoy equivocada, y pues si estoy equivocada me corrige, pero creo que no es una rama, bueno, no sé, no estoy segura. ¿Por qué? Ajá. Es que Solo cambia el nombre, doctor. Solo cambia del nombre por el área en el que se encuentra. ¿Perdón? Creo que solo es que cambia del nombre por el área en que se encuentra. Exactamente. Ajá. También está la braquial superior, creo que es la que se encuentra arriba, entonces no puede ser una rama. Porque también está la axilar que pasa a ser la subescapular. Entonces, no es como de que sea una rama también. Porque entonces la axilar tendría que ser una rama también, porque hay una arteria antes de ella. Entonces solo cambia de nombre por la posición en la que se encuentra. Exactamente, solo cambia de nombre. Les digo eso porque es común oír que manejan como los cambios de nombre. Vaya, por ejemplo, en el muslo, cuando nos hablen de muslo, cuando nos hablen de cadera, el límite que delimita cadera con muslo es el ligamento inguinal. Inmediatamente pasa todo abajo del ligamento inguinal, ya se convierte en muslo. Cuando pasan las estructuras por la fosa poplitea, ya se convierte en pierna. Entonces son límites. Ahora bien, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que define, cómo se llama, cómo se llama, axilar con arteria braquial? Por la velocidad de búsqueda, alguien de toda la concurrencia, que es bien poca, por cierto,
de todos los estudiantes que se la Es el sepa y le doy un punto. músculo redondo mayor. Músculo redondo mayor. ¿Y eso dónde lo encontró? En el libro. A ver. En el libro está, doctor. Ah, pero ¿quién fue que lo contestó? Mabel. Ah, vaya. Ahí me acuerda entonces de que tiene un punto. Vaya. Magnífico. Vamos a ver una última. ¿Qué encontramos en la corredera bicipital? A la cabeza larga ¿De quién? del bíceps braquial. Del bíceps braquial. Magnífico. Vaya, otra más, porque es pregunta de examen. ¿Cuál es la zona que más frecuentemente se fractura en el húmero? Sería la extremidad mal. No, es un punto específico. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? La No me vayan a- cabeza. ¿La cabeza? No, no es eso. ¿Cuál es? Pregunta de No. examen. Pregunta de examen. El extremo superior. ¿Perdón? El extremo superior. No, no, no. Yo les estoy diciendo un punto específico. Si me dicen la diáfisis, con solo que me digan la diáfisis ya sabemos cuál es. Déficit No, del El húmero. cuello anatómico. no el otro. El cuello quirúrgico. El otro es quirúrgico. Por eso se llama quirúrgico. Vaya, chivo. Quedamos ahorita. Muy bien, muy bien. Me gusta el tema. ¿Verdad? Muy bien abordado. Vamos, va, excelente, jóvenes. Lo han defendido bien. Nos vamos a dejar unos 10, 15 minutos de descanso y luego continuamos. ¿Quién viene con antebrazo y qué viene? Y codo. ¿Quién? Andrea. No sé si me escucha. Poquito. ¿Y por qué esa gran bulla? ¿Usted está lloviendo? Está lloviendo. ¿Y dónde está usted? Porque aquí no está lloviendo en San Miguel. ¿Dónde está usted? En Mercedes Humaña, doctor. Oh, ya, ya, ya. O sea, para Usulután está lloviendo. Igual aquí en Berlín. En Berlín también, me imagino. Vaya, chivo, entonces. Está más helado Berlín. Bueno, entonces nos vemos en 10, 15 minutos, ¿ok? Bueno, Gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor. Gracias Muchas a ustedes, gracias. jóvenes. Muy bien, Giselle. Muy bien, excelente. ¿A dónde?